Miguel Torres. Enseguida nos enlazamos con la sesión de la Comisión de Inclusión Social, donde se presentó Jorge Ballestero Quesada, ex vicepresidente del Comité Ad Hoc de la Convención sobre Discapacidad de la ONU, y se encuentra en ese recinto parlamentario el ministro de Educación, Jaime Saavedra, quien va a hablar, o ha hablado más bien también, sobre los temas referidos a la educación inclusiva, programas de inclusión social de competencia de su sector, así como los Juegos Panamericanos para las personas con discapacidad. Así que vamos a ver entonces el desarrollo de esta sesión. Adelante. Esta vez se incluyó en la norma para el año escolar 2016 la convalidación de los aprendizajes de los estudiantes que están hospitalizados, ¿no? Y que son chicos que por alguna razón de enfermedad están un periodo largo en un hospital, entonces tienen que recibir algún servicio educativo en el hospital, porque si no, sin tener ningún tipo, o sea, el chico puede tener alguna enfermedad, pero no tiene ningún problema con poder continuar con su educación, pero está, ¿no?, internado por muchos meses. Entonces, desde hace 16 años, habían algunas instituciones privadas que ya les daban este servicio a los chicos, pero ese servicio no tenía ningún valor legal, digamos, ningún valor oficial, mejor dicho. Desde este año ya lo tiene, ¿no? Ahora, lo que sí ya vamos a tener que trabajar es como sector público en dar ese servicio. Ese servicio lo han estado dando algunas ONGs privadas. El primer paso ha sido, digamos, oficializar ese servicio que han estado dando esas ONGs privadas, y fantástico que continúe. Pero además también se tiene que dar desde el sector público. Este año 2016 ha continuado el trabajo con las escuelas Valora, se ha transferido recursos a 279 instituciones educativas para el acondicionamiento de accesibilidad y adquisición de equipamiento menor para facilitar la inclusión de chicos que tienen alguna discapacidad. Es un término de inversión menor en infraestructura, y eso tiene que continuar todavía, ¿no? 279 escuelas más, eso está muy bien, pero tenemos muchos miles de escuelas en Perú, entonces eso tiene que continuar. Y yo les dije que el año 2015 habíamos hecho un piloto. El año 2016 ya la evaluación censal, así como se hace para todos los estudiantes, se hace para el 100% de estudiantes que tienen alguna discapacidad visual o auditiva. Estamos ya creando el servicio educativo de apoyo en hospitales, ¿no?, público, y estamos iniciando un piloto en Lima y en Tacna, ¿no? Y se está creando también una norma técnica para el servicio educativo para estudiantes con discapacidad sensorial, auditiva y visual, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Otra vez, porque tenemos que homogeneizar el servicio que se les da. A las instituciones de educación básica regular nosotros les decimos, si hay un chico que tiene alguna discapacidad auditiva, ese chico tiene que ir a un colegio de educación básica regular, ¿no? Pero, bueno, entonces exactamente cómo tengo que hacer, cuál es el protocolo de atención. Entonces lo que estamos haciendo con esta norma técnica es ya homogeneizando cuál es el protocolo de atención para estos chicos. Y aquí estamos hablando, es algo que en verdad se va a ir aplicando paulatinamente a todas las escuelas del Perú, ¿no? Nosotros tenemos hoy día, hay centros de básica especial que están especializados en chicos, ¿no?, que tienen discapacidad visual, y está muy bien que existan, pero aquí estamos hablando ya de los miles de colegios, ¿no?, de educación básica regular, que eventualmente poco a poco tienen que ir aceptando cada vez más a chicos que tienen algún tipo de discapacidad. Y por último quería mencionar el tema de los centros de recursos de educación básica especial, que le hemos llamado Se Valora. Ya tenemos 26, uno por región. Lo que hacen estos centros, en estos centros no necesariamente asisten chicos, sino son centros en los cuales se concentran recursos, de tal manera que a partir de estos centros se da capacitación, asistencia técnica, se producen textos y materiales, se hacen campañas de sensibilización, en cada una de estas regiones. El año 2003 habían 10 de estos centros, ¿no? Se iniciaron los primeros cursos virtuales para la atención de personas con discapacidad. El año 2014, la mitad de estos centros estaban implementados con equipos para discapacidad visual y producción de material braille. Se empezaron a entregar kits de materiales para para estudiantes con discapacidad visual, motora, auditiva. El año 2015 se crearon 16 centros más, 40% se implementaron con equipos. El año 2016 ya tenemos un centro efectivamente en cada región.
el 100% de los centros están implementados con equipos, pero no todos tienen todo. Todavía no todos esos centros, se valora, tienen todo lo que tienen que tener, ¿no? La capacitación a profesionales, al 50% de los profesionales se valora para la producción de material braille. Todavía hay un grado de avance, todavía ahí hay 18.000 docentes capacitados por modalidad virtual desde estos centros. Hay becas de especialización para atención de estudiantes con autismo. Y se ha avanzado en el tema de materiales, principalmente textos braille producidos en estos mismos centros en todas las regiones. Entonces, es otra área en la cual hemos ido avanzando paulatinamente. Digamos, ya tenemos un centro en cada región, es lo que tenemos que tener, pero sí hay que trabajar paulatinamente. Digamos, ya tenemos un centro en cada región, es lo que tenemos que tener, pero sí hay que trabajar más en el equipamiento y en el fortalecimiento del personal de estos 26 centros. Entonces, esto digamos, es una mirada rápida, digamos, de cómo estamos tratando el tema de la inclusión y de nuestra población con distintos tipos de discapacidad. Es un área en la cual se ha ido avanzando, pero todavía nos falta mucho, ¿no? Todavía, digamos, hay un porcentaje muy grande de chicos que tienen algún tipo de discapacidad y que no están asistiendo a un centro de educación básica regular, que simplemente están escondidos en sus casas, ¿no? Y no es que a veces, a diferencia de la educación básica regular en general, en donde cuando nosotros vemos un colegio que funciona bien, que es un buen director, hay cola, ¿no? En el colegio, ¿no? Y el director dice, bueno, yo acepto primero a los chicos que tienen hijos, ¿no? Tengo que tener algún mecanismo porque no tengo suficiente espacio para todos los chicos que están viniendo, ¿no? Eso no nos pasa con los chicos con discapacidad. Ya no es que en los colegios hay cola para poner a chicos con discapacidad. Tenemos muchos chicos con discapacidad. A veces nos pasa, pero no es la regla en general. Hay muchos chicos con discapacidad que están en sus casas y que están escondidos. Entonces sí todavía hay un trabajo muy grande que hacer, ¿no? De sensibilizar a la población y que esos chicos no tienen que estar en sus casas escondidos, tienen que ir a la escuela regular, ¿no? Algunos de ellos efectivamente pueden tener una discapacidad severa y tienen que ir a un CEBE, y puede haber el problema que en esa localidad no hay un CEBE, pero esa no es la mayoría de casos. La mayor parte de casos son chicos que tienen una discapacidad que puede estar el chico en una educación básica regular y simplemente no van. Y también es cierto que en aquellos colegios de educación básica regular todavía tenemos que reforzar el apoyo, ¿no? A los directores, a los profesores. Tenemos que tener más psicólogos, más terapistas, ¿no? Para todos nuestros colegios. Y no es que todos nuestros colegios de educación básica regular tengan todo el apoyo, digamos, de ese personal especializado que se necesita. El segundo gran tema que queríamos mencionar era el tema de las intervenciones en zonas rurales, ¿no? Porque efectivamente todavía tenemos una brecha importante, en menor medida de acceso, pero sí tenemos una brecha muy grande todavía en los aprendizajes entre los niños de zonas urbanas y los niños de zonas rurales. Esa brecha en los últimos años no se ha cerrado, sí se ha cerrado, perdón. Cuando nosotros comparamos las evaluaciones censales, tanto en comprensión lectora como en matemáticas, siempre miramos el porcentaje de chicos que tienen grado satisfactorio. Y ahí efectivamente no se ha cerrado la brecha entre urbano y rural. Pero en realidad, y eso es algo que no miramos nosotros con frecuencia, nosotros tenemos 3 niveles. Tenemos satisfactorio, ¿no? En inicio y se llama en satisfactorio, en proceso y en inicio. Y en inicio son los chicos que realmente están en problemas más graves, en verdad son 3 niveles. Lo que sí ha pasado en zonas rurales es que muchísimos chicos han pasado de ese primer nivel 0, digamos, al nivel 1, ¿no? De en inicio a en proceso, ¿no? En sacar chicos, ¿no? Del último nivel de aprendizaje, sí se ha avanzado de manera notoria, y creo que no tenemos una presentación de eso, pero voy a ver si podemos poner las cifras en un rato. Sí había un avance de manera notoria en las zonas rurales. Pero igual, por más avances que hayan habido en ese sentido, hay una brecha muy grande y tenemos que trabajar mucho más en zonas rurales. ¿Se ha hecho algo? Sí, se ha avanzado. Y en primer lugar quería mostrarle en general
cuáles son algunas de las intervenciones que tienen que ver en particular con las zonas rurales, incluyendo infraestructura, y luego quiero focalizarme por un segundo en las escuelas multigrado de primaria. En general, cuando miramos las intervenciones en zonas rurales, hay 5 áreas que yo quería mencionar, ¿no? Uno es el tema de de plazas docentes, ¿no? Nosotros el año 2015 se nombraron 8.000 profesores, ¿no? Entraron a la carrera pública como profesores nombrados, después de un buen tiempo que no habíamos tenido un proceso de nombramiento, ¿no? Y ese ha sido un examen muy exigente, ¿no? Postularon 200.000 profesores y entraron 8.000, ¿no? Porque se puso una vara bastante exigente, ¿no? Y fue un proceso en el cual hubo un examen escrito y luego un examen en aula. Los profesores tenían que dar una clase maestra delante de un comité para poder, como parte de su proceso de evaluación. De esos 8.200 nombrados en 2015, la mitad fueron a plazas rurales, ¿no? Obviamente la matrícula rural es un 25%. Digamos, si hubiera sido proporcional, tendría que haber habido un 25% a zonas rurales y 75% urbanas, ¿no? No, en este caso más de la mitad fueron a zonas rurales, que es donde estaba la mayor necesidad. Se ha incrementado también el bono por concepto de ruralidad 3, Ruralidad 1 hay un error, que es la zona más rural, ¿no? Para los colegios más alejados, es el bono de concepto de ruralidad 1, no es el 3. El 3 es el más cercano en realidad, ¿no? A 500 soles. Y tenemos que evaluar también, yo creo que es un proceso importante. Ha habido un incremento entonces a 500 soles, pero tenemos que ir evaluando si es que ese premium que se da al profesor por ir a zona rural es suficiente, ¿no? Porque no solamente es un tema de costo de vida, ¿no? Sino también es un tema de aislamiento, ¿no? Entonces nosotros estamos también evaluando si el tamaño de ese bono, a pesar que se ha aumentado, es el tamaño adecuado, ¿no? Para poder incentivar a que más y que buenos profesores vayan a zonas rurales. El otro punto que queríamos mencionar es que en el Perú ha habido un aumento en la cobertura de educación inicial. En los últimos 3 años, el crecimiento de la cobertura de educación inicial ha sido el doble que el promedio nacional, ¿no? En los últimos 3 años se ha incrementado en 4 puntos, en las zonas rurales se ha incrementado en 9 puntos. Y el otro tema que quería mencionar es que en los últimos 3 años se han creado más de 8.000 plazas, ¿no? Docentes en zonas rurales. En general, en todos los procesos de creación de plazas docentes, que no necesariamente son ligados a los nombramientos, son plazas docentes que en muchos casos se cubren con profesores contratados, ¿no? Pero 8.000 de esas plazas han sido en zonas rurales, principalmente, no exclusivamente, pero principalmente para colegios de educación inicial. Quería mencionar también que por primera vez este año, bueno, el año pasado se produjeron, el año 2015 se produjeron, y este año se han repartido por primera vez a las escuelas multigrado materiales apropiados para ese servicio. Las escuelas multigrado era una escuela que podía tener chicos de primero, segundo, tercer grado, por ejemplo, pero todos estaban en el mismo salón, ¿ya? Y lo que el profesor recibía un texto para los de primer grado, texto para el segundo grado, texto para el tercer grado, como si fuera un colegio regular cualquiera, ¿no? Entonces ahora se está recibiendo material específico para el colegio multigrado, en el cual, digamos, la lógica de ese material específico del colegio multigrado es que el tema puede ser el mismo, pero son con distintos niveles, o sea, el mismo tema, pero con distintos niveles de acuerdo a si el chico está en primero, segundo, tercero o cuarto grado, ¿no? De tal manera que facilite el trabajo del profesor. Otro tema importante que parece a veces anecdótico, pero que le cambia la vida a los chicos, es el programa de Rutas Solidarias, ¿no? Que se han distribuido ya al 2016, se han distribuido más de 120.000 bicicletas para el uso en zonas rurales. Las bicicletas se reparten, en verdad no se le dan al chico, se le dan a la escuela, y es el director de la escuela el que tiene que decidir: estos son los chicos que viven cerca, por lo tanto pueden seguir viniendo caminando, y estos son los chicos que viven a 2 horas o 3 horas, y esos chicos, ¿no?, reciben una bicicleta, dependiendo de la zona. También hay zonas en las que no se puede dar porque es una zona muy agreste y puede ser peligroso, y los chicos reciben bicicleta, casco, chaleco, ¿no? El colegio recibe también un kit de reparación para reparar la bicicleta, ¿no? Y es una suerte de banco de bicicletas, y es el director del colegio el que tiene que encargarse de que efectivamente ser
otorguen a los chicos que efectivamente lo necesitan, ¿no? Y también hemos estado trabajando de manera muy intensa con las Fuerzas Armadas en general, con Ejército, en verdad es todo, con Ejército, Marina y Aviación, para el poder repartir materiales educativos a tiempo, particularmente en la zona de la selva. El otro tema que quería mencionar en lo que se refiere a zonas rurales, a la inversión en zonas rurales, es la inversión en infraestructura, ¿no? Que ahí hay un error en el material que tienen ustedes en sus manos, dice inversión en zonas rurales, como está puesto ahí es la inversión en infraestructura, ¿ya? Eso es infraestructura educativa. Las barras, el tamaño grande de todas las barras es la inversión total en infraestructura, pero la barra gris es lo que ha ido a zonas rurales, ¿ya? Y ahí estamos sumando la inversión de todos los niveles de gobierno, ¿no? De nivel nacional, de nivel regional y a nivel local, ¿no? Algunos, por ejemplo, son desde el punto de vista de la inversión de gobierno nacional, algunas son colegios que han sido hechos directamente por el PRONIET, otros son recursos que se han transferido por parte del gobierno nacional a los gobiernos locales, pero ahí es donde ha habido mucho énfasis en la educación inicial y en las zonas rurales. Entonces, casi 2/3 de esa inversión ha sido destinada a zonas rurales, a pesar que la matrícula en zonas rurales es obviamente mucho menor. El otro tema que quería mencionar era lo que se refiere al modelo multigrado, ¿no? Y ahí se refiere a la primaria, ¿no? A la primaria en zonas rurales. Y ahí hay un tema que es bien importante que ustedes tengan en cuenta. El Perú tiene 50.000 locales escolares, ¿no? Pero de esos los 50.000 locales escolares, casi la mitad son locales escolares primarios, ¿no? Hay un número importante, o son 8.000 secundarios y el resto son iniciales. ¿Por qué este número tan grande de colegios primarios? Es que tenemos en el Perú casi más de 22.000 escuelas primarias rurales que tienen menos de 6 docentes. Si tienen menos de 6 docentes, es que son por definición multigrado. Hay menos docentes que grados. Son 6 grados y pueden tener 5, 4, 3 docentes. Muchas veces son colegios pequeños de 2 escuelitas. Gracias, muy amable, señor. De 2 escuelitas en un aula, perdón, de 2 aulas, en un aula primero, segundo, tercer grado, en la otra aula el tercero, cuarto y quinto grado. No, pero de ese tipo de escuelas multigrado pequeñitas tenemos 22.000, tenemos muchísimas, ¿no? Esas representan 2/3 de la matrícula primaria rural. Entonces es un reto, y otro tercio ya está en colegios más grandes. Son esos 2.600 escuelas, que sí son escuelas, digamos, polidocentes, multigrado, escuelas primarias más grandes, de un tamaño promedio de 120 chicos. Son escuelas, digamos, primarias las más usuales que uno puede pensar. Esos cubren a un tercio, de la matrícula primaria rural. 2/3 son en estos colegios pequeñitos, ¿no? Y esos son un reto muy grande, son 650.000 chicos que están en esos colegios, y sí es un trabajo complejo con ellos, ¿no? Porque la mayoría de los docentes de esas escuelas trabajan en zonas muy aisladas, ¿no? Están en comunidades de menos de 500 personas, a más de 2 horas de la capital del distrito, y ese aislamiento del profesor genera un impacto en su calidad de vida, en su motivación, hace difícil atraer nuevos docentes a estas escuelas. Muchas veces estos docentes están en esas escuelas y después de un tiempo ya están pidiendo su cambio, ¿no? A una zona más, a centros poblados más grandes, ¿no? Por eso, por ejemplo, la importancia, ¿no?, de estos programas de acompañamiento docente en zonas rurales, ¿no? Porque ese acompañante que va de una escuela a otra, digamos, es el único referente que tiene ese docente que está solo, ¿no? Para poder trabajar con alguien, ¿no? Una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, ¿no? Y obviamente ahí tenemos un reto, por lo tanto, ¿no? Dado este aislamiento, ¿no? Es que tenemos un reto muy grande, ¿no? Ahí es donde vemos las mayores tasas de deserción, ¿no? Ahí el 16% de los chicos que acaban el sexto de primaria de esas escuelas no continúan en su educación secundaria, ¿no? Y en general nosotros vemos que a mayor
digamos, a mayor lejanía de la escuela primaria, mayor es de la escuela secundaria, digamos, mayor mayor la tasa de deserción, ¿no? Entonces, ese es un reto muy grande. ¿Qué estamos avanzando en lo que se refiere al modelo multigrado? No, en primer lugar, como mencioné hace un rato, desde este año ya se está recibiendo material especial apropiado para estas escuelas, pero se ha recibido en matemáticas y comunicaciones, ¿no? Para todas estas escuelas. Y a partir del próximo año se va a recibir material especial para el resto de áreas curriculares, ¿no? Ahorita solamente se ha recibido para matemáticas y comunicaciones, ¿no? Y el otro tema importante es cómo atraer más y mejores docentes, ¿no? Ahí hay dos temas. Uno, ya se incrementó efectivamente la asignación de 200 a 500 soles para los docentes que trabajan en las zonas más alejadas, ¿no? Pero estamos a partir del próximo año analizando la posibilidad de dar otro tipo de incentivos no monetarios, ¿no? Que pueden ser residencia, cosa que a veces la comunidad misma da, o la municipalidad, pero es algo que tenemos que hacerlo de manera sistemática, ¿no? O el doble conteo de años en la carrera, ¿no? Para muchos, por ejemplo, para poder postular a poder ascender, ¿no? Uno tiene que estar determinado número de años en una escala, ¿no? Entonces lo que uno podría hacer es decir, si estás en una escuela rural, ¿no? El número de años que para un colegio una escuela regular es 5 años, para ti es 2 años y medio. O si es 4 años, para ti es 2 años, ¿no? Como un esquema para incentivar a que más profesores vayan a esas escuelas pequeñas. Y lo otro que ya se está trabajando, pero se va a intensificar, es trabajar más en redes, ¿no? Estas escuelas tienen que ser parte de una red, ahora ya lo son en algunas regiones, pero eso se tiene que intensificar y hacer de manera más sistemática para poder reducir el aislamiento del profesor que está en una escuela multigrado. El otro tema que quería mencionar, porque es una población que es importante, ¿no? Dentro de la educación básica alternativa, la educación en general, la educación básica alternativa a veces no lo piensa, bueno, es la educación para adultos, ¿no? Pero hay una población a la cual queríamos mencionar que es parte de la educación básica alternativa, que es la población privada de su libertad. Es una población grande, ¿no? Muchos de ellos son jóvenes, ¿no? Y muchos de ellos son jóvenes, a veces han ingresado a un centro penitenciario, inclusive siendo chicos de 14, 15 años, ¿no? Y no podemos dejar que ese error que cometieron en su vida los marque para toda la vida, ¿no? Y son chicos que pueden salir están dentro de los 14 años, salen a los 18 años, y si no acabaron su secundaria, si no pudieron avanzar en su proceso educativo, a esos chicos los podemos poder perder para toda la vida, ¿no? Entonces es una población importante, ¿no? El Minedu, el Ministerio, con el INPE, se atiende a través de Básica Alternativa a estudiantes en establecimientos a nivel nacional, ¿no? Tenemos en 81 centros, tenemos algún tipo de oferta. Hay 30 centros penitenciarios en los que tenemos centros de educación técnico-productiva, ¿no? Hay 50 centros en los cuales al interior del penal hay un CEBA, un centro de educación básica alternativa, y a veces en muchos otros penales tenemos atención que da un CEBA cercano, ¿no? Que no necesariamente está en el caso de 50 penales, sí lo tenemos adentro del penal. En otros casos no está dentro del penal, está afuera, pero provee servicios al penal. Y en un caso tenemos inclusive una institución educativa inicial. También el Poder Judicial, a través de la Gerencia de Centros Juveniles, tiene a su cargo 10 centros juveniles a nivel nacional que albergan a 2.000 adolescentes. Y de estos 2.000 adolescentes, trabajando de manera conjunta nosotros con el Poder Judicial, se le brinda servicio educativo a 1.600 chicos, ¿no? Ahí, por ejemplo, el más cercano acá es el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación, el ex llamado Maranguita, ¿no? Yo estuve ahí hace algunas semanas. Hay 920 chicos, ¿no? Casi todos los chicos, en el caso de Maranguita, casi todos los chicos asisten a la escuela, ¿no? Y el objetivo es que ellos acaben su secundaria y salgan de ese centro penitenciario con secundaria. Muchos chicos pasan los 18 años ahí, porque son chicos que han entrado porque cometieron algún delito a los 17 años, ¿no? Muchos de esos chicos no tienen secundaria, o sea, no es de que
interrumpieron su secundaria porque entraron a Maranguita. No, muchos no llegaron, justamente son chicos que ya habían sido expulsados del sistema, que ya eran chicos que no estaban acabando la secundaria, fueron, digamos, por el mal camino, y la idea es recuperarlos, ¿no? Que el centro efectivamente sea un centro en el cual nosotros los podemos recuperar. Rápidamente, como una línea de tiempo, mostrar los avances que han habido en los últimos años, ¿no? Yo mencioné hace un rato que había 50 CEBAs en centros penitenciarios, centros de educación básica alternativa. Estos 50 centros, 50 CEBAs en todos los centros penitenciarios atienden a casi 11.000 estudiantes. Esto ha ido creciendo en los últimos años. En 2014 eran 4.000 estudiantes, en 2015 6.000, en 2016 estamos llegando a 10.500 chicos. Teníamos el año 2014 120 docentes, ¿no? Ahora tenemos 210 docentes trabajando en estos centros, y en el 100% de los casos hemos logrado entregar materiales educativos. Hemos implementado bibliotecas en la totalidad de ellos. A veces no necesariamente son bibliotecas, a veces hemos entregado libros, ¿no? Todavía en algunos casos hay que acondicionarlos como bibliotecas. Una biblioteca no es lo mismo que tener un conjunto de libros, ¿no? Entonces todavía hay que trabajar ahí en eso. Y en algunos casos se ha tenido que dar algunos módulos prefabricados, de los módulos prefabricados con los cuales auxiliamos a las escuelas de básica regular. En muchos casos, para que tengan ambientes adicionales, hemos trabajado con algunos penales para darles módulos prefabricados también. El otro tema, señora Presidenta, que quería cubrir era el tema de la educación intercultural bilingüe. Y discúlpeme la extensión de la presentación. Pero aquí, siempre siendo bastante sucintos, tenemos 24.000 escuelas que ofrecen educación intercultural bilingüe. Se cubre a 1.200.000 chicos. Y el gran reto que tenemos son los docentes, ¿no? Es el gran reto que hay en la educación intercultural bilingüe. Hay 38.000 docentes atendiendo en esas escuelas, pero no todos esos 38.000 docentes son efectivamente docentes interculturales bilingües. No todos esos 38.000 docentes tienen, ¿no? Conocen los dos idiomas, ¿no? Y ahí las cifras claves son las siguientes. Y aquí no tenemos una cifra que es muy importante. Nuestro cálculo es que requerimos 17.000 docentes adicionales, ¿no? En nuestras escuelas intercultural bilingües. No está ese número ahí, ¿no? Que son la brecha que tenemos para darle la oferta adecuada, ¿no? a los chicos que requieren ese tipo de servicio, ¿no? Ahora, de esos 17.000, hay 4.000, como mencionamos ahí, que ya se están formando. No, hay 4.000 docentes en formación inicial, 1.300 de ellas son con beca 18. El año 2017 se incorporan 1.000 más, ¿no? 500 de ellos a través de beca 18. Entonces ahí tendríamos 5.000 que se están formando, que van a ir hacia cubrir esa brecha de 17.000 que tenemos, pero bueno, nos va a ir demorando, porque esos chicos han entrado al pedagógico hace 1, 2, 3 años, y todavía le falta varios años para poder culminar su carrera, ¿no? Y hay, de los 38.000 que están atendiendo las escuelas, hay 9.000 docentes que tienen acompañamiento pedagógico a través del programa de soporte pedagógico intercultural, ¿no? Que es 9.000 de esos docentes que están trabajando hoy día en las escuelas de educación intercultural bilingüe reciben un soporte de un acompañante, ¿no? Que visita periódicamente la escuela cada 1 o cada 2 semanas, y trabaja con ellos en términos de mejorar sus prácticas pedagógicas. Pero entonces es un modelo en el cual tenemos la oferta correcta, pero todavía no cubrimos a todos los chicos que tienen que requieren este servicio, ¿no? Sí hemos avanzado muy bien y somos uno de los países en América Latina y si no el país que más ha avanzado en lo que se refiere a materiales, ¿no? Materiales educativos tenemos en 19 lenguas originarias, ¿no? Se han producido más de 500 títulos, y para el 2017 se incorporan 4 lenguas más para el primer y segundo grado, ¿no? Entonces, en el tema de materiales sí es un área en la cual hemos hecho el avance adecuado, pero la gran brecha que tenemos todavía es en seguir avanzando en lo que se refiere a docentes. El otro tema que quería mencionar, y son 2 temas más, señora Presidenta, uno es el tema de las becas,
El Perú tiene uno de los programas de becas más grandes ya de América Latina, ¿no? La beca más grande, digamos, es la beca 18 ordinaria, ¿no? Acá eso es el número de beneficiarios adicionales, no es el stock. Acá hay por si acaso, lo que está en esa filmina. Eso no hay 4.000 chicos en beca 18. Eso es el número nuevo de chicos el año 2016. El stock de chicos en beca 18 debe ser 42.000, 55.000, ¿no? Juntando, dentro de esos 55.000 hay muchos chicos que están están en la universidad y por lo tanto no han salido todavía, están todavía en la universidad. Pero los chicos de institutos, algunos ya salieron ya. No, en el caso de institutos sí tenemos algunos chicos que entraron hace 3 años o 4 años y ya egresaron del programa, ¿no? Entonces, en total se han servido, digamos, se les ha dado la oportunidad en los últimos 4 años a 55.000 chicos. Este año 2016 hay 4.300 chicos adicionales. Hay que notar que de ahora en adelante también muchas de las becas adicionales son por los espacios que se abren de los chicos que ya culminan sus becas. Y a partir del próximo año ya tenemos chicos que ya tienen 5 años en el programa, ya acaban su bachillerato en la carrera que estuvieran y eso nos permite abrir a vacantes nuevas, ¿no? Entonces, buena parte ya de la continuación del programa ya es simplemente con los espacios que se abren a partir de los chicos que ya se van graduando de universidades o de institutos. Para el pregrado también tenemos una beca 18 internacional. La mayor parte de esos chicos van a Francia, ¿no? Donde el gobierno francés sí nos fue muy proactivo, ¿no? En abrirnos una ventana en la cual nosotros solamente tenemos que pagar el mantenimiento del chico. El costo de la universidad es cero, ¿no? Solamente se paga $1.000, el equivalente más o menos a $1.000 al año, ¿no? Por el trabajo, digamos, administrativo de manejar la beca, pero el costo de la universidad es cero, ¿no? Entonces nosotros solamente pagamos la manutención, ¿no? Y la vivienda del chico en el país. Han habido 100 becas adicionales este año en lo que se refiere a beca 18 internacional. Tenemos la beca Braem para jóvenes de los distritos de los valles de los ríos Apurímac y Mantaro. Tenemos una beca para jóvenes de comunidades nativas amazónicas. Hay una beca además que se le llama beca Huallaga, que es para jóvenes en los distritos focalizados, ¿no? del valle de ese río, en las regiones de Huánuco, San Martín y Ucayali. Otra beca que es muy importante y que se está trabajando en este momento, algunas modificaciones a la estructura de la beca con el Ministerio de Justicia, es la beca Reparet, ¿no? Que es para las víctimas del proceso de violencia ocurrido entre el 80 y el año 2000 y que están inscritos en el Registro Único de Víctimas, ¿no? Ahí ya se ha ido haciendo modificaciones porque antes la beca era solamente para la persona, ahora esa beca se puede trasladar de la persona al hijo o al nieto, ¿no? Porque a veces la persona es una persona de mayor edad y ya no tenía sentido, digamos, que vaya a una universidad. Entonces eso se ha ampliado a los hijos de las víctimas del proceso. Otra beca que es muy importante, tenemos más de 2.000 becarios, este año son 466 becarios adicionales de inclusión social, es la beca Doble Oportunidad. La beca Doble Oportunidad es una beca que justamente también nos permite rescatar, ¿no? A chicos que han desertado de la secundaria por distintas razones. Pueden ser chicos, digamos, de 17, 18, pero 23, 24 años, que no han culminado la secundaria, pero que es muy difícil que ese chico vaya a regresar a la secundaria regular. No, difícil porque ya no se va a adaptar a una secundaria regular y también difícil porque muchos de esos chicos ya trabajan, ¿no? Y entonces no pueden darse el lujo de dejar de tener un ingreso además para estudiar. Muchos de esos de los chicos que reciben esa beca son jóvenes, son mujeres que justamente han tenido un embarazo antes de lo que quizás querían y eso es lo que los ha llevado a que ya no asistan a la escuela. Entonces, muchas de esas chicas efectivamente están en esta beca Doble Oportunidad que les da un estipendio mensual y esta beca les permite estudiar en un centro de formación técnica, son 3 o 4, si no me equivoco, son TECSUP, Senati, el IFB Certus, ¿no? Son los 3 con los que estamos trabajando ahora.
Y ellos se asocian, estos institutos se asocian con un centro de educación básica alternativa. De tal manera que el chico cuando egresa luego de 2 años, egresa con una certificación técnica de ese instituto y con una certificación de secundaria, ¿no? Provista por el SEBA, ¿no? Entonces, por eso le llamamos doble oportunidad, ¿no? Y recibe un estipendio mensual, porque sin ese estipendio, dado que muchos de esos chicos trabajaban, ese chico no iba a regresar a la secundaria, ¿no? Entonces, es una beca muy importante en el sentido que nos permite rescatar jóvenes, ¿no? Que se hubieran quedado, muchos de ellas son chicas, que se hubieran quedado para toda su vida con tercero de media, o con segundo, o con cuarto de media, ¿no? Y una chica y una persona sin siquiera un título de secundaria, para toda su vida es muy difícil que se pueda insertar de manera adecuada en el mercado de trabajo. Entonces estos chicos salen ya después de esos 2 años, hay 466 chicos adicionales este año, en total hemos tenido 2.000 chicos que han tenido esa oportunidad, salen con su secundaria, pero también con una certificación técnica. Y otra beca que es muy importante es la beca permanencia. ¿Por qué se abrió el año pasado esta beca? Ahorita tenemos casi 1.600 chicos en esta beca. La beca permanencia cubre los costos de manutención de chicos de universidades públicas que hayan aprobado al menos un semestre académico y hayan mantenido un buen rendimiento académico. ¿Por qué surgió esta beca? Porque muchos rectores de universidades públicas nos decían, tenemos chicos, ya sea aquí en Lima o en Arequipa o en otras ciudades, que no son de la ciudad, ¿no? Que vienen de alguna región o vienen de una zona lejana, ¿no? Viven en la ciudad y no tienen plata para cubrir su mantenimiento, ¿no? Y a veces estas universidades perdían, ¿no? Un chico talentoso que le está ya viendo bien en términos de sus estudios porque tenía que trabajar y a veces ya trabajando no le alcanzaba y simplemente abandonaba, ¿no? Entonces lo que se trabajó con estas universidades fue esta beca permanencia, que básicamente lo que le paga es un estipendio para el mantenimiento. Esa beca no va a la universidad, ¿no? Esa beca solamente va al chico, ¿no? Para asegurarnos que chicos de escasos recursos, pero que les iba bien en la universidad pública, no abandonen la universidad pública, ¿no? Entonces nos permite otra vez darle una oportunidad de educación superior de buena calidad a chicos de buen rendimiento. Y finalmente, para concluir, señora Presidenta, queríamos mencionar algunos temas ligados a los avances en la organización de los Juegos para Panamericanos. En verdad, mencionar algunos temas que van más allá de los Juegos Panamericanos, sino es simplemente a cómo nos estamos organizando, cómo se está organizando el Perú en lo que se refiere a el deporte adaptado, ¿no? Recién en el 2013 se creó la Federación Deportiva Nacional de Personas con Discapacidad, ¿no? Se empezaron con algún tipo de capacitaciones el año 2014 y 2015, se invirtieron por primera vez 50.000 soles, recibió una subvención pequeña esta federación el año 2015, se ha creado también el año 2015 la Asociación Nacional Paralímpica Peruana, que es, digamos, esa asociación nacional tiene representación internacional, así como el Comité Olímpico Peruano, en lo que se refiere al deporte olímpico, esta asociación tiene representación en lo que se refiere al deporte paralímpico, ¿no? Y recién en el 2016 ya es que esta federación y esta asociación están recibiendo un apoyo adicional por parte del Estado, como reciben las distintas federaciones de cualquier deporte. Ellos están empezando a recibir una subvención, ya tienen un proceso de capacitaciones de deporte adaptado con 1.500 agentes deportivos, se han contratado 12 técnicos de deporte adaptado en 1.500 disciplinas y, digamos, este proceso, tanto en términos de recursos como de capacitaciones a agentes deportivos, continúa y se intensifica el año 2017. Yo quiero mencionar nomás, yo tuvimos la oportunidad de estar 2 días con nuestra representación paralímpica en Río en 2016, ¿no? El Perú asistió con una delegación más grande que ha tenido nunca para el deporte paralímpico. Fueron 16 personas, 6 deportistas y guías, oficiales, jefe de delegación, etcétera, personal médico. 2 deportistas obtuvieron su clasificación por obtener, ¿no?, marcas internacionales. Desde agosto originalmente ya habíamos recibido la invitación para una de nuestras deportistas en atletismo, pero tuvimos la suerte de que se amplió el cupo y 6 deportistas pudieron ir
pudieron ir a Río el 2016, ¿no? Y ahí tienen ustedes a los 6 atletas que participaron, todos ellos participaron en distintas disciplinas del atletismo, ¿no? En lo que se refiere ya a lo que se viene, digamos, tenemos que trabajar en un proceso de formación y capacitación de entrenadores, de clasificadores, de jueces. Digamos que aquí nosotros en el deporte paralímpico estamos recién empezando como país y se está empezando recién el proceso de formación de talentos potenciales y del trabajo con atletas de reserva, ¿no? Estamos preseleccionando. La federación, mejor dicho, está preseleccionando chicos para los Juegos Parasudamericanos. Yo creo que este tema del deporte paralímpico y el hecho que en los Panamericanos vamos a tener también los Parapanamericanos es un tema muy importante como señal, ¿no? Porque nos muestra la importancia de que el Perú como sociedad no sepa que la persona con cualquier tipo de discapacidad no puede llegar a la excelencia, puede ser un deportista de alta competencia y tiene que tener las oportunidades en todos los aspectos de la vida, incluyendo el deporte, como lo tiene cualquier otra persona, cualquier otro peruano. Entonces yo creo que todo este trabajo que se tiene que hacer de ahora hacia los Parapanamericanos es parte, digamos, de ese tema de valores, ¿no? Es de valores no solamente los valores que tienen que ver con el deporte, ¿no? De perseverancia, ¿no? Esfuerzo, búsqueda de la excelencia, sino también esos otros valores, ¿no? Que son la solidaridad, el trabajo en equipo, la cooperación y ese gran valor que es asegurarnos que todos los peruanos tenemos que tener exactamente las mismas oportunidades. Yo creo que los Parapanamericanos son una gran oportunidad, digamos, para visibilizar y darle la importancia que merece esa población. Con eso cierro esta presentación, señora presidenta, y quedo a su disposición para cualquier pregunta o interrogante. Muchísimas gracias, señor ministro. Un agradecimiento especial a usted y a su equipo de trabajo. Abrimos el tiempo de preguntas, de comentarios al respecto. Vamos a pedirle a los señores congresistas su participación. Cleito, tienes el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar al señor ministro Saavedra, ministro de Educación, quien el día de hoy nos acompaña aquí en la Comisión de Inclusión Social. Bueno, asimismo también durante toda la exposición que hemos podido escuchar, felicitaciones. Pareciera que todo está color de rosa, pareciera que estamos en un país ya desarrollado, no subdesarrollado, pero sin embargo quiero transmitir de repente el malestar de muchos maestros de las zonas rurales, porque no se ha considerado el aumento correspondiente, el aumento salarial a ellos en en este presupuesto de este año y también de 2017. De otro lado también, yo quisiera de repente ver eso, ministro, si se ha considerado, si tienen algún plan para la instalación o construcción de lo que corresponde pues al PRITE, o sea, a nivel nacional, ¿no? Un plan de inversiones, toda vez de que son programas que, como usted lo ha dicho, se están instalando, pero no es una forma de repente magnificada, sino de repente focalizada, ¿no? O sea, tener eso. Asimismo también, de otro lado también, si tienen algunos beneficios dentro del Ministerio de Educación las personas con discapacidad, porque ellos participan en un concurso, digamos, general, tanto para lo que es el nombramiento, tanto para las diferentes plazas vacantes que se presentan, y sin de repente ver el caso de su impedimento físico o ya sea cualquier otro índole para poder ocupar cargos, ¿no? Si tienen alguna aparte un beneficio. Si las infraestructuras que usted ha manifestado que se han venido construyendo igual en su cantidad, bueno, hemos llegado a 4.071 aproximadamente en el 2016 se ha venido construyendo, pero han sido implementadas, están ya cerradas, están liquidadas,
o simplemente están con problemas, también es un tema que deberíamos de saber de repente aquí como inclusión social para no tener algunos inconvenientes. Bueno, también he podido ver la gran cantidad, digamos, de educaciones, de escuelas de intercultural bilingüe, más de 24,000 escuelas, es una gran cantidad. Quisiéramos saber dónde, o está focalizado por regiones, o todo está en Lima. La verdad es una gran cantidad que yo desconozco particularmente. Yo represento a la región de Pasco. Nosotros sufrimos, digamos, en carne propia, pues la construcción de los CEBES y también las CEBAS. No tenemos de repente un plan ya focalizado, un plan de inversiones a nivel de Pasco, cuántas instituciones para lo que CEBES y CEBAS se van a construir, en lo que corresponde ya. También en las becas, si están considerados, yo felicito, es un programa que ha impactado bastante a nivel mundial, podría decir yo, de las becas internacionales, beca 18 y todas las becas que se han dado, tanto para maestros y para alumnos. El presupuesto sigue igual, se ha reducido, se va a continuar con la misma cantidad, se va a aperturar a más alumnos. Las facilidades para solamente las universidades nacionales o también particulares, las facilidades solamente para los alumnos de colegios estatales o también para colegios privados. Entonces, yo creo que este es un tema muy importante, ya que las comunidades de las zonas rurales lo agradecen mucho porque nunca han tenido de repente el sueño de ser profesional, pero... Bien, y a esta hora interrumpimos la sesión de la Comisión de Inclusión Social para dar pase a la conferencia de prensa que va a realizar la presidenta del Congreso de la República, Luz